Entonces ayer estábamos en esta parte, ¿no? En destruir un contrato. Hemos creado la función destroy contract y esta función tiene un parámetro de entrada que sería del tipo address, pero que sea también del tipo payable para que podamos enviarle o sea posible enviarle una transferencia, ¿no? Y lo hemos puesto del tipo public, que sería en este caso una función de escritura en este caso. Para destruir un contrato solo se usa esta función interna de Solidity que se llama self-destruct. Y esta función interna recibe de parámetro de entrada una dirección de wallet. Antes de destruirse el smart contract, les decía que se va a enviar a esa dirección de wallet todo el fondo que tiene el smart contract, es decir, todo lo que tiene la variable balance del smart contract. Entonces, en este caso, primero vamos a verificar la compilación. Siempre tenemos que verificar la compilación. Seleccionamos primero el archivo, que sería en este caso pause destroy. Pausar y destruir un contrato. En este caso la compilación está correcto. Ahora voy a deployar con esta billetera que tiene 99 Ethereums. Y entonces podemos hacerlo a prueba directamente el destroy, lo que faltaba ayer. Directamente usamos la función destroy contract, que sería esta, y le enviamos una dirección de wallet a la cual queremos que se envíen todos los fondos que tiene esta billetera en este momento, ¿no? Podemos incluso depositar algo de Ethereum antes. En este caso voy a depositar 90 Ethereum usando la función que ayer hemos creado que se llama Deposit Money, ¿no? Que no tiene nada dentro, pero al ser de tipo payable ya nos está cobrando, ¿no? Y eso se va directamente al balance del smart contract. Aquí estoy cometiendo el error de mandarle en Way, ¿no? Aquí lo voy a cambiar a Ethereum. Ahora sí lo voy a enviar 90 Ethereum. Uso la función. Ahora sí me descuenta los 90. En este momento el contrato tiene 90 Ethereum, ¿no? En el balance del smart contract. Ahora voy a destruir quiero que me retorne, ¿no? Al destruir el smart contract, quiero que me retorne mi dinero a esta misma cuenta. Entonces voy a usar el destroy contract, que recibe como parámetro de entrada una dirección de wallet. Doy clic en destruir contrato. Me devuelve el dinero. En ese momento ya se ha destruido el contrato. Y ahora vamos a verificar una cosa. Aquí parece que todo está correctamente funcionando. Voy a verificar aquí que tenemos costo de gas, costo de transacción, pero ahora vamos a hacer la prueba de las siguientes funciones. En este caso el pause, ¿no? El costo es cero, ¿no? Porque es de lectura nada más, pero vamos a hacer la prueba ahora si queremos cambiar a true esto, con la otra función set pause que sería de escritura sobre el smart contract. Parece que todo está bien aquí, pero si vemos, ha cambiado a true, pero si consulto de nuevo a la variable ya no está en true, ¿no? Entonces aquí vamos a ver primero, ya. Ahora vamos a ir a debug y veremos qué pasa aquí. Aquí en la parte de debug vamos a poder ver si esa función se ha ejecutado correctamente. En este caso ya no me deja ni debuguear, no me dice que hay un error. Entonces les decía que al debuguear esa transacción que parece haber corrido normalmente, nos muestra el error, ¿no? Aquí nos dice que este hash no es una invocación al contrato o una creación de un contrato, ¿no? Es decir, que ya no estás reconociendo ese código, ya no estás reconociendo. A partir de que hemos destruido el smart contract, a partir de la destrucción ya no estás reconociendo las demás funciones. A ver, si vamos más atrás, esta era una anterior transacción. En este caso nos deja debuguear, nos deja leer la memoria, las variables globales, en este caso el chain ID, etcétera. Pero cuando ya está destruido el smart contract, eso cambia, ¿no? De esta forma lo vamos a poder reconocer. Ya no está ejecutando las funciones que el smart contract tiene adentro. Entonces, ya podemos verificar que el smart contract ha sido destruido. Ya no obedece, ¿no? A las funciones que cambian variables, etcétera, ¿no? Ya no obedece, aunque la consola parece mostrar que todo está corriendo normalmente, pero en ese momento el smart contract ya está destruido, ¿no? Ya no se puede modificar o tal vez solo leer, pero ya no modificar. Ya vamos a hablar de las funciones. Hemos visto que tenemos funciones hasta el momento de lectura, de escritura, incluso las funciones de pago, ¿no? Payable, pero no hemos hablado de las funciones puras. Primero vamos a detallar aquí algunas cosas. Primero, ¿qué es una función pura? Primero hemos dado un concepto a nivel general de qué es una función pura, ¿no? Vamos a ver aquí. El concepto que sería más o menos que devuelve los mismos datos de entrada, ¿no? Una función pura es aquella que, dada una misma entrada, siempre regresa al mismo valor de salidas. Ahí puede ser un concepto de una función pura. Entran los datos y ya sabemos qué va a salir, ¿no? No pueden cambiar esos datos en base a la entrada. Entonces, ese es el concepto de una función pura. En el caso de Solidity, obviamente se va a aplicar el concepto general que se maneja para una función pura, pero es un poco, hay que entenderlo desde otra perspectiva, otro contexto, ¿no? En este caso, una función pura en Solidity va a ser la que no va a interactuar con las variables que el smart contract tiene. Es decir, si nosotros, en el caso que
estábamos haciendo, tenemos estas variables, ¿no?, internas del contrato, que el contrato está manejando, address o owner y pauset, ¿no? Entonces, a eso se refiere una función pura que no va a poder manejar, no tiene que interactuar con esas variables que el smart contract tiene, solo puede interactuar en su propio entorno. Es decir, si esta función es pura, va a poder interactuar con las variables que tiene de entrada, solamente con eso, o con variables incluso globales, se puede decir, que el propio smart contract tiene. Entonces no puede interactuar una función pura con las variables de estado del smart contract, o las variables que está usando el smart contract. Y también estas reglas, ¿no? Una función pura no puede llamar a una función de lectura, y una función pura no puede llamar a una función de escritura, porque ya que su restricción dice que solamente tiene que ser usado o usar variables dentro de su mismo contexto de sus parámetros de entrada, se diría, al usar o declarar una función de lectura dentro ya estaría usando parámetros del smart contract, ¿no?, propias variables. En este caso igual ya estaría escribiendo o tratando de escribir, subescribir una variable, ¿no?, del smart contract. Entonces, una función pura, pues restricción no puede llamar a una función de escritura o de lectura. Ahora una función de lectura puede llamar a puede llamar dentro a una función pura, porque en ese caso una función de lectura en sí su restricción dice que va a poder tener acceso a las variables del smart contract, pero solo como lectura, ¿no? No va a poder cambiar las variables. Entonces, al llamar dentro de una función de lectura una función pura, no está, se puede decir, no está violando esa restricción que tiene como concepto, no está cambiando las variables del smart contract. Entonces puede llamar dentro de una función pura, pero no puede llamar dentro de una función de escritura. Al llamar una función de escritura dentro, está violando ya el concepto de una función de lectura, ¿no?, que no puede escribir sobre variables del smart contract. Ahora, para las funciones de escritura, una función de escritura puede hacer las dos cosas, ¿no? Puede llamar funciones puras dentro de su función y puede llamar funciones de escritura dentro de su función. En este caso, al leer o al modificar una variable del smart contract, ya estamos haciendo lectura, ya estamos sobrescribiendo, ¿no? Entonces, por eso precisamente tiene acceso o se puede declarar dentro de una función de escritura una función pura o una función de lectura. Entonces, esto hay que tenerlo claro, ¿no? Ahora vamos a hacer un ejemplo sobre esto exactamente. Obviamente ya sabemos que la primera línea es la licencia, la segunda es la versión que va a utilizar el smart contract y después se define el smart contract, ¿no? En este caso lo vamos a llamar igual como está. A ver, voy a copiar esta parte, solo a la parte interna, ¿no? Porque va a ser lo mismo. Incluso podemos borrar algunos métodos aquí. Este if lo voy a borrar. Tenemos esto, ¿no? Entonces, en este ejemplo que ya hicimos en anteriores clases, voy a aplicar una función pura. Puedo aplicar una función pura exactamente a esta parte. Vamos a declarar aquí una función. Se lo hace de la misma forma, ¿no? Function. Después le doy el nombre que va a tener esta función pura. Le puedo decir convertir. Convert way to ether. Convertir de way a ether. Después igualmente se lo coloca public. Public. Y después del public ya vendría si es función pura. Entonces en este caso pure, ¿no? Y como es una función en este caso pura, pero de lectura, se puede decir, no solo devuelve algo, tenemos que retornar, ¿no?, el valor. En este caso esta función pura va a retornar un valor del tipo entero, ¿no? Ahora internamente esto sería sencillo, ¿no? Primero necesitamos enviarle a la función pura una entrada que sería igual el monto en way. Sería un número pero con varios ceros, se puede decir. Entonces le podemos colocar amount de entrada, amount in way. Ahora aquí hacemos adentro la conversión, sería un return. Y para hacer la conversión solo usamos regla de 3, ¿no? A ver, vamos a graficar esto para que... En este caso un Ethereum es equivalente a 1 con 18 ceros, ¿no? Aquí no voy a contar exactamente en formato way. Ahora queremos saber cuánto es equivalente la cantidad de way que entre, ¿no? Entonces, si por ejemplo está entrando 5000 way, queremos saber cuánto va a ser 5000 way equivalente en Ethereum. Entonces, regla de 3, multiplicamos extremos en cruz y dividimos con el que queda suelto, ¿no? Entonces, en este caso sería 5000, 1 a la 18 way, ¿no? Después se elimina, se tacha way con way y queda unidades en Ethereum, ¿no? Entonces sería la entrada que tiene la función
dividido entre 1 a la 18 ceros, ¿no? Esa sería la función que tenemos que hacer. Entonces sería esto, amount dividido entre 1 al elevado a la 18 ceros, ¿no? O 10 elevado, como hemos hecho, a la 18, ¿no? Este sería un caso, podría ser esto. Ahora internamente en Solidity tenemos una variable ether que reemplaza esto de 1 a las 18 ceros. Eso se lo escribe de esta forma, se lo coloca 1, un ether en este caso. Esto sería lo mismo de lo que acabamos de hacer, 10 elevado a la 18. Serían lo mismo estos dos. Esto y esto, ¿no? Serían lo mismo. A ver, vamos a hacer una función más. Convertir de Ethereum a Way en este caso. Y aquí entraría monto en Ethereum. Aquí me estoy confundiendo las entradas nada más que tenemos. Entonces en este caso se está entrando Ethereum. Queremos meter, digamos, 80 Ethereums. Queremos saber cuántos en Way, ¿no? Entonces ya sería la conversión directamente 89, lo que entre directamente por la cantidad de Way, ¿no? En ese caso ya sería como la clase de ayer, ¿no? Esta ya sería la función de convertir de Ethereum a Way y esto sería de Way a Ethereum, ¿no? En este caso les decía que yo me estoy confundiendo la entrada porque en este caso para retirar dinero nosotros estamos metiendo 90, que es 90 Ethereum, no estamos metiendo Way para usar esta conversión de Way a Ethereum. Estamos metiendo 90 en Ethereum y eso tiene que convertir a Way para restarlo directamente con esto. Entonces en este caso solamente voy a cambiar esto y esto, ¿no? Y ahora sí va a funcionar porque la entrada ya no es en Way, ¿no? No estamos colocando aquí 90 con 16 ceros o con, perdón, 18 ceros exactamente. Ya, a ver, algo está fallando aquí. Aquí creo que no ha compilado, hace rato no ha compilado bien esto, ¿no? A ver, veremos esto. Estamos trabajando con la anterior función. Aquí nos dice return amount weight por un ether. Ya me estoy confundiendo el nombre de variable, ¿no? Aquí dice amount in Ethereum y aquí está en Way, ¿no? Ya voy a verificar, siempre hay que verificar la compilación, ¿no? Como en este caso me estoy equivocando. Entonces voy a compilar de nuevo la función y ahora sí se tendrá que deployar con el cambio que actualmente estamos haciendo. Selecciono esa billetera, deploy. Voy a ingresar 90 Ethereums. 90. Me descuenta. Voy a consultar al mapping para verificar que todo esté bien. Está todo bien. Y ahora voy a retirar esos 90 Ethereums. Ahora esta entrada sería de 90 Ethereums y tiene que convertirla a Way y así hacerlas de esta correctamente, ¿no? Eso sería convertir. ¿Dónde estamos? Withdraw money, ¿no? Withdraw money. Quiero retirar 90. Retiro. Me devuelve los 90. Consulto al mapping y estamos en cero, ¿no? Entonces la función pura en este caso, esta que estamos utilizando no está funcionando correctamente para la función de escritura, se diría en este caso. Si queremos usar esta función, podemos utilizarlo cuando entre al MyAddresses, ¿no? Cuando reciban dinero, esto directamente, como entra en Way, lo convierten en Ethereum y lo guardan en el mapping, ¿no? Les podría servir esto igual. Y si colocamos esa función aquí, ya no tendríamos que usar ninguna función de conversión aquí adentro, porque todo sería en Ethereum. Ahí podemos reducir incluso el código, ¿no? Primero, públicas, ya hemos visto, privadas, view, constante no hemos visto, pero sería lo mismo que view. Exactamente, el significado es el mismo. Funciones puras y funciones payable, ¿no? Que pueden pagar o pueden depositar al smart contract. En el caso de las funciones puras nos dice función no modificará o leerá los datos del contrato, no se refiere a las variables del contrato que el propio contrato ha definido. Entonces, acabamos de hacer ese ejemplo, ¿no? Ahora, ¿cómo funciona esto? Les decía que estamos usando Remix para el código, tenemos el código de contrato, hacemos la compilación, el bytecode es el que va a ir a la blockchain, en este caso como ya hemos deployado en distintas blockchains de testeo, el bytecode en sí está yendo. Esto lo vamos a ver cuando hagamos la compilación a nivel código y vamos a ver qué es este bytecode y cuál vamos a usar para la parte de frontend que vamos a programar. Entonces el bytecode, que sería código en bytes, ese va a ir a la parte de, o ese va a ser lo que se va a deployar en la blockchain, ¿no? Es real, ya sea real o ya sea de testeo en este caso. Después aquí lo que hemos visto, ¿no? En este caso ya hicimos el ejemplo del inbox. El caso de get message, como es solamente de lectura, puede ser llamado
por cualquier usuario que esté usando la blockchain, en este caso que quiera consultar el smart contract. En el caso del set message puede ser llamado por cualquiera sobre la red igualmente, pero en este caso nosotros podemos dar restricciones para modificar. O, si no damos restricciones, cuando es una función de escritura, la blockchain nos va a cobrar, ¿no? Para modificar el contrato nos cobra un monto o un fee. Eso ya lo hemos visto en ejercicios reales, ¿no? Ya no solamente lo tenemos que ver con diapositivas, como en este caso. Ahora podemos tener dos diferencias. Esto sería lo que va a tener adentro una cuenta de transacción, se puede decir. Esto se puede decir cuando nos enviamos dinero, en el caso de Ethereum, cuando una persona envía Ethereum a otra persona nada más, envío de dinero específicamente. En ese caso vamos a tener el nonce, que ya sabemos que es el número randómico para crear el hash, para el bloque que va a ser minado, la dirección a cual va a enviar el dinero en Ether, el valor en Ether que va a enviar en este caso en Wei, el gas price, el gas limit, que hemos visto que esto se va para el minero. Y solamente eso, ¿no? En este caso, a quién vamos a enviar dinero y solamente tendría este formato la transacción. Ahora en el caso de crear o deployar un smart contract, esta transacción varía. Va a tener un dato extra que se llama data, el que les he indicado hace, creo que en la primera clase, que se llama data, y este va a contener el bytecode que vamos a, al compilar el smart contract, ese bytecode va a ir dentro de este data o este campo data en la transacción para que sea minado, ¿no? A la blockchain. Lo demás va a ser lo mismo, gas price, gas limit, el nonce, en este caso ya no se tendría que enviar a nadie, ¿no? El monto de dinero no tendría que tener una dirección específica. Solamente nos importa el deployar el smart contract, en este caso mediante el atributo data, enviarle el bytecode y el value en este caso en caso que el smart contract necesite de entrada algún monto de dinero. Y el fee ya les decía que se descuenta automáticamente, ¿no? Cuando deployamos un smart contract, el fee es automáticamente te dice según el cálculo de las líneas de código de tu smart contract, según a eso te saca el fee. No siempre va a ser un fee de $2. Si tienes varias líneas de código en tu smart contract, va a costarte más, ¿no? Y depende de las funciones matemáticas que utilices, etcétera. Entonces también esto hemos hablado. Primero estamos usando MetaMask, tenemos dirección pública, privada, dirección de la cuenta. Con esto deployamos en la blockchain de Zinkebay mediante las transacciones. Ya lo hemos visto en versión práctica, se puede decir, no solamente con dibujos. En este caso podemos usar Zinkebay, también hemos usado ya la Ropsten o la otra blockchain de testeo, Gurley, que no está aquí escrito. Entonces ya hemos hecho la prueba de esto en modo práctico, demostrando cada una de estas gráficas. Y ahora la parte que igual ya hemos visto, ¿no? A modo de practicar código. ¿Quién puede cambiar la blockchain o cómo cambian los datos dentro de una blockchain? Se hace mediante envío a una transacción, ¿no? En este caso, por ejemplo, aquí nos muestra funciones de lectura y de escritura, ¿no? Las funciones de lectura no cambian nada dentro del smart contract y las funciones de escritura van a cambiar los datos dentro de un smart contract, ¿no? Y estos ya van a ser minados a un nuevo bloque de la blockchain. Entonces sería de esta forma, ¿no? El inbox que ya hemos hecho hace dos clases, creo, este ejemplo. Y tenemos dos funciones, ¿no? Get message y set message nada más. Ese era nuestro primer hola mundo en Solidity. Después aquí, ¿qué vamos a tener? Aquí tenemos una diferencia, lo que les decía, ¿no? Cualquier cambio en la blockchain que hagamos, necesitamos pagar por eso. Si queremos modificar una variable dentro de nuestro smart contract, necesitamos pagar un monto para eso. Y cuando hacemos en forma de lectura, no necesitamos pagar nada. En este caso, si llamamos a funciones en modo de lectura, no modificamos ningún dato del smart contract. Puedes retornar datos porque estamos leyendo datos, queremos saber qué datos tiene. Esto corre muy rápido porque solamente es de lectura y es libre, ¿no? Es sin costo alguno. Pero en el caso que queramos cambiar algún dato dentro del smart contract, enviamos una transacción, este sí puede modificar datos dentro del smart contract, puede tomar tiempo en ejecutar, ya lo hemos visto eso al utilizar las billeteras de MetaMask, que tarda un momento al confirmar la transacción.
retorna el hash de la transacción y esto cuesta dinero, ¿no? Por modificar algún dato dentro de la blockchain, tenemos que pagar por eso. Ya, aquí una comparación, esto ya lo hemos visto igual, ¿no? Las unidades de medida de Ethereum. En este caso con un ejemplo simple, ¿no? Un dólar es 100 centavos, ¿no? Un dólar es 100 centavos. A manera de entender de forma fácil. En el caso de Ethereum, un Ether es igual a 1 elevado a la 18 ceros en formato Wave, ¿no? Esa sería la equivalencia de un Ethereum igual a Wave, ¿no? Eso ya lo hemos visto incluso con ejercicios, ya hemos hecho la conversión y todo. Después el gas price, que sería el monto de Wave que estamos dispuestos a pagar por unidad de gas. Y el gas limit, que sería las unidades de gas que la transacción va a consumir, ¿no? Que puede consumir. Y ahora esto también que es importante, les decía que a veces o vamos a pagar por en sí por cada línea que hagamos de código en el smart contract. Por ejemplo, esto, ¿no? Transacciones para llamar a una función matemática, se puede decir. El gas price sería 300 y el gas limit sería 20. Entonces pagamos por cada gas que usamos 30, pero podemos pagar hasta 20 máximo. Entonces en este caso podemos tener estas funciones matemáticas, adicionar, restar, multiplicar y igualar, ¿no? En el caso de Ethereum pagamos por cada vez que sumemos o hacemos una función de adicionar, pagamos tres, en este caso tres costos de gas, por cada de esta igual tres costos de gas, por cada multiplicación tres costos de gas y por cada igualación se puede decir pagamos 3 de gas, ¿no? Y esto sumaría, si tuviéramos todas estas funciones a una sola, dentro del smart contract se sumaría 14 en gas, ¿no? ¿Y esto qué quiere decir esto 14 de gas? Si el gas price está por gas 300, tenemos que hacer una multiplicación, ¿no? En este caso, si estamos gastando 14, tenemos esto. Si el gas price está a 300 por unidad, entonces estamos usando 14, tendremos que multiplicar. El costo total sería 300, que sería la unidad por gas en formato Wave. Tenemos 14 en gas, tachamos las unidades en gas y tendríamos 300 por 14 en Wave, ¿no? Entonces sería en total 4200 en Wave, ¿no? En este caso, si utilizáramos cuatro funciones de estos tipos. Entonces, por eso les decía que hay que saber optimizar el código cuando hacemos un smart contract, porque depende de eso, nos puede salir más caro o más barato. Por eso también les decía, en el caso de las DAI, cada vez que se recoge una array va a gastar, en este caso, va a cobrarte. Entonces es mejor usar mappings en vez de array porque en los mappings directamente vamos al key y nos devuelve el valor, ¿no? El cual tiene el key, es como un diccionario comparándolo con C Sharp o Java. Entonces ese sería en el caso de los arrays igual. En el caso de construir clases o contratos que simularían clases, sería lo mejor usar estructuras, ¿no? Lo que ayer hemos visto. Eso tendría menos costo incluso, como en este caso. Ya antes de pasar ese ejercicio de práctica, entonces vamos a ir viendo un poco de Truffle. A medida que vayamos familiarizándonos con lo que vamos a hacer, ¿no? Ya hay dos formas, podemos usar de dos formas Truffle. Este instalador que les he recomendado es muy bueno porque nos va a generar incluso, como está instalado a nivel global, nos va a generar una serie de archivos que nos van a facilitar incluso la migración a blockchains o la compilación de archivos de testeo, etcétera, ¿no? Podemos usar Truffle de esta forma como ya lo vamos a hacer porque es la forma más fácil que he visto hasta ahora. O podemos usar de la otra forma que sería un poco... Es igual bueno, no necesitamos instalar Truffle a nivel global, pero mm, con las versiones actuales de Solidity tiene algunas cosas, ¿no? Algunos errores. Eso no me ha gustado. Si no queremos instalar Trafor a nivel global en la máquina, podemos usarlo directamente en el proyecto, pero esto a veces falla. Sería más o menos así, porque vamos a entrar a React y podemos instalar de esta forma, ¿no? Directamente Truffle aquí podemos utilizar, podemos utilizar el compilador de Solidity, la Web3, Mocha para testear y Ganache CLI para la blockchain local, ¿no? Para testear. Esta forma sería un camino para empezar a desarrollar aplicaciones descentralizadas, pero la otra forma es más sencilla porque no va a darnos muchos errores, se puede decir. Entonces, por eso es que elegí el otro camino, se puede decir. Les puedo ir mostrando, igual a medida que avancemos, les voy a mostrar las dos formas de camino que tenemos, pero esta es mucho más sencilla y mucho
más fácil, ¿no? Nos facilita las cosas. Entonces vamos ya haciendo la prueba esto de Truffle. Primero os he dicho, si para saber la versión de Truffle solo escribo la palabra Truffle en la línea de comandos. Esperamos a que nos muestre la versión y los comandos que Truffle tiene, ¿no? Internamente. Podemos usar Truffle con comandos locales o con comandos locales, ¿no? Lo vamos a utilizar. En el caso de Ganache sí tiene comandos y gráfico, ¿no? Parte gráfica, ¿no? Como eso ya les dije que se instalara, ¿no? Ganache. Enseguida vamos a detallar un poco de Ganache. Ganache tiene la parte de consola y la parte de UI, pues sí, para facilitar el manejo. En el caso de Truffle, ¿qué es Truffle? Truffle nos permite hacer una conexión directamente para un desarrollador directamente a una blockchain para que pueda deployar un smart contract. Eso sería Truffle en palabras simples. Vamos a buscar una definición, a ver más definiciones de Truffle. Pero en palabras simples puedo decir que es Truffle conecta a los desarrolladores con la blockchain, ¿no? Que quieran. Es para desarrolladores exactamente esto. Truffle permite, en vez de manipular los contratos con Zemix, directamente lo hacemos desde código, ¿no? Como desarrolladores. No vamos a utilizar muchos Zemix solamente para hacer un manual testing, se puede decir. En realidad lo vamos a hacer, esa conexión no vamos a hacer clics en deployar contrato, nada de esas cosas. Directamente en Truffle nos va a ayudar a hacer ese deploy y ese testing directamente. Entonces vamos a ver una definición, a ver qué es Truffle, una definición tal vez por comunidades u otros autores. A ver, ¿qué nos dice aquí? Truffle es un conjunto de herramientas que permite a los desarrolladores crear aplicaciones sostenibles y profesionales en cualquier blockchain, utilizando la máquina virtual de Ethereum, ¿no? Ethereum Virtual Machine, ¿no? En resumen sería eso Truffle. Entonces, como les decía, conecta a los desarrolladores y permite hacer el deploy, ¿no? Desde el código a cualquier blockchain. Entonces, eso es Truffle. Para eso nos va a servir. Como somos desarrolladores, tenemos que usar Truffle. No podemos hacer un manual testing o como estamos haciendo con Zemix en este momento, ¿no? Eso nos va a servir, pero las personas que no son programadores pueden usar incluso Zemix para hacer sus propios smart contracts y deployar, ¿no? Sobre cualquier blockchain, pero eso incluso necesita un poco de conocimiento a nivel de programación. Ya vamos a hacer un ejemplo con Truffle. Entonces estaba diciendo que vamos a usar un camino más fácil, se puede decir, que hasta ahora he visto, a comparación del otro. Entonces aquí puedo colocar config Truffle. Vamos a ir viendo poco a poco esto. Entonces tengo una carpeta vacía en el escritorio. En este caso vamos a ir viendo algunos comandos de Truffle. En este caso ya tengo una consola abierta igual. Me voy a situar directamente en la carpeta. En este caso con cd, dirección de la carpeta. Y para inicializar un proyecto en Truffle, lo cual en este caso tendremos que hacerlo manualmente, en este otro caso que les decía el otro camino, un poco más complicado. Truffle va a hacer eso por nosotros, ¿no? En este caso me voy a situar en la carpeta donde acabo de crear y solo tengo que ejecutar Truffle init. Truffle init y esto va a crear dentro de la carpeta una serie de archivos que me van a facilitar, es la configuración inicial para deployar smart contracts, hacer migraciones con blockchains, de blockchain de Binance Smart Chain a blockchain de Ethereum, etcétera, ¿no? Y nos va a permitir hacer el testeo. Entonces, como pueden ver aquí ha generado tres carpetas y un archivo de configuración, se puede decir. Entonces voy a abrir esto desde mi editor de código. Les decía que también pueden usar WebStorm o Visual Studio Code, que igual es muy bueno para este caso. Visual Studio Code ya tiene un plugin de Truffle que se puede añadir y que puede facilitar la compilación de Truffle a una blockchain. No lo hizo la prueba, pero ya tiene esto en su página oficial de Truffle. Esto aparece, ¿no? Entonces, ¿qué tiene adentro esta configuración de Truffle init que acaba de crearse? Esto ya lo voy a hacer hoy para que ustedes lo vayan probando el fin de semana, porque ya tienen que tener instalado Truffle y el fin de semana prueben esto que les genere las carpetas de Truffle. Entonces, por ese motivo estamos viendo un poco de Truffle, no estamos tratando de ingresar a Truffle. Entonces, ¿qué tiene adentro? Esto primero tiene una carpeta de Truffle config, que es un módulo de exportación, en este caso
adentro tiene primero una variable de tipo networks que nos dice qué blockchains queremos usar o qué blockchains o con cuáles blockchains podemos hacer el cambio incluso del deploy, etcétera, etcétera, ¿no? En este caso podemos tener una blockchain de localmente, que en este caso obviamente viene configurado, por defecto viene configurado para Ganache, porque en sí esto es un conjunto, ¿no? Truffle, Ganache y Drizzly, que es otro, es con componentes creados, pero no vamos a usar eso. Entonces aquí podemos configurar Ganache, aquí ya hay que descomentar nada más, pero si queremos deployar en una blockchain de Ethereum, tenemos que dar algunos datos de aquí. El ID, les estaba diciendo, el ID de la cadena del network, en el caso de Binance es otro y en el caso de Ethereum es otro igual. Aquí podemos jugar con blockchains, ya configuramos las direcciones de blockchains a las cuales podemos deployar directamente. Incluso aquí está la de Zopsten, ya nos sugiere, ¿no? En caso igual, incluso redes prohibidas, ¿no? O privadas, en este caso. Entonces en la parte de network vamos a configurar las cosas que, las blockchains y las redes. Después tenemos Mocha, que sería la librería de JS para testear, en este caso no exactamente para testear blockchain, nada de esas cosas, solamente es para testear JavaScript. Para este caso, Truffle usa internamente Mocha, entonces vamos a estar usando Mocha para testear nuestros smart contracts. Después tenemos aquí el compilador, ¿no? Aquí le decimos en qué versión de Solidity está mi código en Truffle para que no compile dando error, ¿no? Eso ya lo hemos visto incluso en Zemix. Incluso aquí podemos dar otras configuraciones donde si en caso que queramos mover nuestras carpetas, en este caso no nos gusta este orden, podemos ordenarlo de diferente manera, podemos configurar y esa parte vendría aquí, aunque los atributos no están en esta parte, pero más adelante vamos a hacer esto nosotros porque no nos va a gustar este orden, ¿no? Como vamos a colocar el mismo código de React con la configuración de Truffle, vamos a ordenar de diferente manera para tenerlo en su lugar todo, ¿no? Entonces vamos a modificar la dirección de las carpetas en esta parte, en el truffle config. Después incluso aquí podemos usar base de datos, ¿no? En el caso de que estamos utilizando datos extra. En este caso está deshabilitado, pero nos da la opción habilitar, ¿no? Entonces lo más importante es saber la configuración de Nircus aquí, la versión de Solidity hay que colocar aquí para que compile y no desor. Después, eso sería lo más primordial para la parte de truffle config. Después en la parte de contracts aquí tenemos un migration.sol que ya sería este código en Solidity, ¿no? Este código nos va a permitir migrar o hacer la migración de blockchains entre blockchains. Si queremos utilizar de la blockchain de Ethereum a la blockchain de Binance, etcétera, ¿no? Nos va a permitir esa migración. Ya, entonces después tenemos este archivo de migrations. Estaría deployando nuestro smart contract. Con esta línea de código agarramos en este caso migrations y esto está usando ese smart contract y lo está deployando, ¿no? A partir de esto ya va a salir un código bytecode y el otro que se llama ABI o ABI que vamos a utilizar para React, ¿no? Entonces esto va a permitir hacer el deploy del smart contract. Luego tenemos la carpeta test donde no hay ningún ejemplo por ahora, pero aquí irían los archivos de testing, ¿no? Que vamos a ir haciendo la siguiente semana. En este caso, como no hay ningún archivo, a ver, hay un archivo sol aquí, vamos a tratar de compilar. Para compilar los smart contracts, porque no solamente puede ver uno aquí, solo damos truffle compile y como el truffle config ya está configurado la ruta, todo, va a ir directamente a la carpeta de contracts, va a agarrar todos los contratos que están ahí adentro y va a compilar, ¿no? Usando la versión de Solidity que hemos configurado en el truffle config, va a hacer todo esto. Aquí podemos ver cómo es el proceso, ¿no? Aquí dice compilación exitosa, ¿no? Vamos a ver si ha creado alguna nueva carpeta. Y esta sería, ¿no? La nueva carpeta, el build. En aquí ya se crea lo que les decía, ¿no? En este caso un JSON de migration.sol a migration.json está compilando. Este ABI es el que vamos a usar en React ABI. Este ABI y lo que se va a deployar en la blockchain es el bytecode, sería este. Este código de bytecode va a ir a la blockchain para este smart contract, ¿no? Y este ABI vamos a usar para React, ¿no? Para crear nuestra aplicación descentralizada. Lo demás ya son atributos extra, ¿no? Los que más nos interesan son estos dos, ABI y bytecode.
Después incluso podemos ver el network que cuando deployamos sobre una blockchain de Binance o otra, en este caso va a entrar esta información en esta parte de networks. Entonces aquí ya lo estoy hablando, ¿no? Más detalladamente. Incluso esto puede ser pregunta para ganarse puntaje extra, ¿no? La estableciendo el bytecode y el ABI, ¿no? ¿Cuál vamos a utilizar en React y cuál vamos a utilizar en la blockchain o cuál se utiliza en la blockchain?